Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, muy buenas noches. Hoy compartiremos la carta del apóstol Pablo a los de Galacia en 3 audios. El libro de Gálatas se destaca por la carta más ferviente de Pablo, en la que emitió una fuerte reprimenda tanto a los miembros de la iglesia que se estaban desviando como a los falsos maestros que los llevaban por mal camino. Gálatas es una expresiva y poderosa defensa de la verdad esencial del Nuevo Testamento. La justicia de todo ser humano es por la fe en Jesucristo, sin añadirle nada ni quitarle nada. Y la santificación no se produce por las obras de la ley, sino por la obediencia que procede de la fe en la obra que Dios está haciendo por él, en él y a través de él, mediante la gracia y el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 1 dice: Estimadas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que se honre a Dios por toda la eternidad. Así sea. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caigan bajo maldición. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensen que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Los recibí cuando Jesucristo se me apareció. ¿Ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes? Que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro.
y me quedé allí con él durante 15 días. Pero en ese tiempo no conocí a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Ellos daban gloria a Dios por mi causa. Gálatas capítulo 2 dice, 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Era necesario hablar de estos problemas porque se había infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales. En cambio, sí, se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial. Así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes de allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Así que, como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición, que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, porque sus propias acciones le condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que eran judíos porque tenía miedo de esos judíos, que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos.
Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, es como les decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Jesucristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Nosotros, los creyentes que somos judíos, acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. O dicho de otra manera, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató. Pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Familia, ese es el primer y segundo